yo quiero aprovechar para conversar con ustedes en relación a la situación que atraviesan los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, perteneciente al grupo B de la ley 169-14, pero que están inscritos en el registro civil de la República Dominicana con la distinta categoría de extranjeros. Quiero conversar sobre esto porque en los próximos días, me parece que la semana ya entrante, el día 23 de septiembre se cumplen 12 años, ¿verdad?, del dictamen de la sentencia 168-14 producida por el Tribunal Constitucional que desnacionalizó a la población dominicana de ascendencia haitiana y que creó mucho desasosiego dentro de esa comunidad y sobre todo también muchas opiniones a favor y en contra de dicha decisión a nivel interno, me refiero dentro de la República Dominicana, sobre todo los grupos defensores de derechos humanos en sentido general, académicos, políticos y también a nivel internacional por todos esos grupos e instituciones de defensa de los derechos humanos que habitan, de los derechos humanos a nivel interamericano, sobre todo también ante el sistema de Naciones Unidas. Fíjense, es importante conversar porque para muchos tal vez entiendan que la situación se resolvió con la misma sentencia porque fue una decisión jurisdiccional, entonces muchos podrán creer que ya fue una decisión terminada. No es así, porque recordemos que después de la emisión de dicha decisión, con toda la crítica que hubieron, el Estado Dominicano, a través del gobierno del presidente Danilo Medina, tuvo que someter un proyecto de ley que resultó siendo la ley 169-14 que procuró un bajadero o una solución, en procura de una solución a la situación. Y dicha ley lo que hizo en sí fue reconocer el derecho a la nacionalidad de todos los dominicanos de origen haitiano que estaban ya inscritos en el libro de registro civil. Entonces descompuso evidentemente la pretensión de los jueces del Tribunal Constitucional que decían que no podían tener derecho a la nacionalidad por haber sido inscrito en el registro civil de manera irregular, cosa que no es cierta. No es cierta porque yo tengo mis argumentos y creo que no es cierto, porque todos los registros que se practicaron conforme a las disposiciones que esa vez la ley de acto del Estado Civil disponía y también la propia Constitución. Hay otras informaciones también que la complementan que yo puedo en otro momento plantearlo para sustentar que no es cierto lo que planteó el Tribunal Constitucional en la decisión de que esos registros habían hecho de manera irregular. Sucede que cuando se pronunció dicha decisión, reitero, hubo mucho descontento a nivel nacional e internacional y que también eso fue un atentado a la dignidad humana, a los derechos fundamentales de esa población. Tomaron una decisión grosera, ¿entiende?, sin que ellos todos pudieran haber sido evaluados o sus derechos tutelados evidentemente por un tribunal. Eso fue una decisión, como decimos los abogados, los juristas, una decisión propia y única del Tribunal Constitucional, como si fuera lo juzgaron en contumacia, en ausencia, no tuvieron defensa. Porque con la decisión o con la acción incoada por Juliana de Guiz, que solamente fue a ellas, únicamente la sentencia debió afectar positiva o negativamente a Juliana de Guiz, no pudo haber afectado a ninguna otra persona. Por eso es que
juristas especializados en derechos humanos y en derecho internacional han juzgado que esa sentencia ha sido un adefesio porque no encaja dentro de los cánones jurisdiccionales o legales para que pudiera afectar a todas las demás personas, como bien lo establece a todos los nacidos del año 1929 hasta la fecha de la emisión de dicha decisión. Fíjense ustedes, a un conjunto de población, de personas, a un conjunto de personas que algunas ya estaban fallecidas y fueron desnacionalizados. Otras vivían, pero de manera retroactiva, desde el año 1929, desde 2013 hacia atrás hasta el 29, barrió con todo el mundo. Todo el que estaba muerto y que pudo haber ostentado la nacionalidad dominicana conforme a las disposiciones constitucionales, y el que estaba vivo, el Tribunal Constitucional decidió que no era dominicano. Imagínense ustedes aquellas personas que tienen descendientes y tienen sus descendientes, sus hijos, y que tienen bienes y todo eso. ¿Cuál es la situación jurídica de esas personas? ¿Cuál es la situación jurídica de los hijos de Peña Gómez, que era de ascendencia haitiana? ¿Qué pasa si esa sentencia, la 168, se aplicara? ¿Qué estuviera pasando realmente con todos sus derechos, los derechos adquiridos de esa persona? Entonces, esto creó un problema, y por eso entonces sabiamente el presidente Danilo Medina y el PLD procuraron buscarle una solución, un bajadero, como nosotros decimos, para resolver mínimamente los efectos de la sentencia 168. Y entonces resultó la ley 169, que crea un régimen especial en donde le reconoce la nacionalidad a aquellos que ya estaban inscritos, que el Tribunal Constitucional dijo que de manera irregular estuvieron inscritos en el registro civil, para que siguieran ostentando el derecho a la nacionalidad dominicana. Pero que aquellos que no se habían inscrito hasta el momento, entonces, para ello, la ley disponía un proceso de naturalización especial, que tenían que acogerse ellos, y entonces se colocaban en una situación de extranjero, ¿verdad? Y luego entonces, a los 2 años, podían aspirar a ser naturalizados como dominicanos. Más o menos eso es lo que quiere decir. Sin embargo, ahora, bastando esa aclaración, ese preámbulo, yo quiero que abordemos hoy la situación de los dominicanos de origen haitiano que están inscritos en el registro civil como extranjeros, que son los que entran también dentro de la categoría del grupo B que establece la ley 169-14. Fíjate, hay una situación que ahora mismo esa persona están padeciendo, y es que contando con una acta de nacimiento como extranjero, muchos ya son mayores de edad y tienen el problema de que no tienen acceso a un documento de identidad para poder entonces ellos solucionar problemas fundamentales como trabajar y estudiar. También identificarse en todo identificarse ante las autoridades, porque ustedes saben que ahora mismo hay una jornada muy extensa e intensa de apresamientos a personas de origen haitiano y a inmigrantes haitianos. Bueno, y entonces esa población tiene temor de hacer uso del derecho de tránsito. Entonces su derecho a transitar está cohibido, porque en cualquier momento puede ser atrapado por una interdicción de la Dirección General de Migración y ser entonces detenido con fines de ser deportado. Bueno, entonces tampoco muchos de ellos pueden trabajar teniendo la dificultad de que no pueden vincularse al desarrollo. Y eso entonces crea un problema social. Y el problema social es que, si bien el Estado Dominicano desde hace ya 30 años está promoviendo el que los ciudadanos se puedan colocar a una situación de desarrollarse personalmente. Entonces, esas personas no pueden desarrollarse personalmente porque para desarrollarse personalmente tienen que contar con un trabajo digno y también estudiar.
¿verdad? Y para estudiar debe de tener documentos de identidad. Y estos documentos de identidad para ellos sería entonces, una residencia y sería una cédula de identidad para extranjeros. Y ellos entonces no cuentan con esas documentaciones, que le impide estudiar, que le impide trabajar, que le impide transitar libremente, que le impide además también tener acceso a servicios como cuentas bancarias, evidentemente, contratar servicios públicos, tener acceso a la seguridad social y todo eso. Entonces, vamos a tener una población muy intensa de decenas de miles de ciudadanos que nacieron en territorio dominicano, y yo quiero que aquellos que andan haciendo opiniones contrarias a lo que nosotros decimos y defendemos, sepan que independientemente de que el Estado a esas personas le haya dado la categoría de extranjero, son personas que nacieron en República Dominicana a pesar de que sean hijos de inmigrantes haitianos, nacieron en República Dominicana, no nacieron en el territorio haitiano. Nacieron en un hospital, en una maternidad o en una comunidad del Estado Dominicano, que iniciaron sus estudios primarios en una escuela aquí también de República Dominicana. Bueno, pues entonces son ciudadanos extranjeros nacidos en territorio dominicano, que tienen que tener un tratamiento diferente a los migrantes, ¿verdad? Porque los migrantes nacieron fuera del Estado o fuera del territorio nacional, pero ellos no nacieron fuera del territorio nacional. Entonces, yo pienso que tenemos que pensar, los políticos, los defensores de derechos humanos, las personas que interactuamos, tenemos que pensar que no es posible que ahora a ellos, por el hecho de ser hijos de inmigrantes que estuvieron en un momento en condiciones de irregularidad, pero ellos nacieron aquí, entonces no podemos pensar que lo van a deportar. Porque cuentan con un registro, ¿verdad? Oficial. Esa acta de nacimiento que le ha expedido como extranjero la Junta Central Electoral por mandato de la sentencia 168 y la propia ley 169, entonces ya está inscrito aquí. Entonces el Estado Dominicano se siente obligado a procurar una solución legal. Y la solución legal que yo propongo es que necesariamente tiene que aperturar los mecanismos legales para poder entonces que tanto el Ministerio de Interior y Policía como entidad responsable de la Dirección General de Migración le ordene para que a ellos les sea expedida una residencia permanente y una cédula. Y entonces, posteriormente, la Junta Central Electoral tendría que expedirle una cédula de identidad para extranjeros. Eso es suficiente. Y con eso vamos a tener una población que puede incluirse en el desarrollo y que puede aportar a la sociedad dominicana y a la República Dominicana como extranjera, y que puede ser económicamente independiente y también suficiente, autosuficiente, que no va a depender exclusivamente de los servicios públicos, porque tendrá la capacidad, igual que los demás ciudadanos que aquí habitan en condición de regularidad, de poder aportar a la sociedad dominicana y al Estado dominicano. Entonces, eso es la solución, y para eso me parece que es prudente que el Estado y las autoridades, sobre todo el Ministerio de Interior y Policía, como también la Dirección General de Migración, vayan pensando en que eso puede ser una solución posible. ¿Ve? Porque la Junta Central Electoral no podrá expedirle hasta ahora una cédula de identidad, porque a ellos, entonces, como extranjeros, amerita que cuenten con una residencia permanente, y la residencia permanente debe autorizarla y expedirla la Dirección General de Migración. Le digo que la categoría que le corresponde a ellos es esa, porque no vayan a equivocarse a darle una categoría distinta, porque ellos nacieron en territorio dominicano y han
permanecido aquí. Entonces, lo único que dispuso la sentencia 168 es que a ellos no se le... es la prohibición del acceso a la nacionalidad. Por lo tanto, tanto la sentencia 168 como la propia ley 169 aperturan la posibilidad a sí mismo de que ellos puedan ser regularizados. Y la manera de ser regularizado es que se les pida una residencia permanente a ellos, a los hijos de inmigrantes nacidos aquí que están inscritos en los libros de extranjería, las 3 categorías de libros de extranjería. Y también, entonces, para que en lo adelante la Junta Central Electoral le pueda expedir la cédula de identidad y electoral. Me parece que esa es la solución viable y posible que tenemos que arribarnos para no contar con una población aquí que dependa de los servicios públicos, porque estamos criticando que hay personas que hay cargas económicas, pero esas personas no serán carga económica y ningún otro ciudadano si cuenta con un documento de identidad. Lo digo porque no solamente los dominicanos hijos de inmigrantes pertenecientes al Grupo B tienen esta situación, sino también hay dominicanos y dominicanas, hijos de dominicanos que no tienen documento de identidad y entonces con el tema del subregistro, por la situación de la burocracia que hay, que aún así habiéndose promulgado la ley 423 orgánica de registro civil, todavía sigue siendo muy burocrática y que impide el acceso a los dominicanos y dominicanas poder contar con acceso a tener acceso al registro. Hay muchos en los pueblos y en los barrios dominicanos y dominicanas con 25 años y con 30, 40 que no han sido registrados o declarados. Por lo tanto, entonces, el Estado dominicano tiene que facilitar la declaración de nacimiento o registro o registrar en el registro civil a los dominicanos y dominicanas que no lo están, para que no sean una carga, para que puedan ser económicamente independientes y ser autosuficientes económicamente y que también puedan participar en las políticas públicas y contar con una vida como más digna, ¿entiendes? Mejor y que tengan oportunidades. Del mismo modo yo entiendo que aquellos jóvenes que nacidos aquí, hijos de extranjeros, cual sea la nacionalidad, deben ser regularizados. Y como nacieron aquí, repito, tienen que expedirle una residencia permanente y una cédula de identidad para extranjeros. Y ellos entonces, el Estado tendrá control sobre ellos y ellos tendrán la oportunidad de poder irrumbarse a construir su propia vida de manera digna y acorde con lo manda las leyes y la Constitución. Yo sé que para ello yo pienso que hay que revisar la Constitución propia, la propia Constitución, ¿verdad que sí? La ley 423 orgánica de registro civil. Habrá que también darle un chequeo a la propia sentencia 168, que en sus dispositivos dispone qué hacer con relación a esto. Y tendríamos también que ver con claridad la ley 166125 de cédula de identidad y electoral, que establece claramente que ningún ciudadano, sea nacional o extranjero, mayor de 18 años, puede estar sin portar una cédula de identidad y electoral, una cédula de identidad. Y es de identidad porque para el ciudadano dominicano sí, la cédula es una cédula de identidad y electoral. Y es así porque le sirve para identificarse como ciudadano, como persona, pero también le facilita o le provee el derecho para que pueda entonces sufragar y ser sufragado, o sea, votar y ser votado. Puede participar en los procesos electorales como candidato o como sufragante.
para los dominicanos, pero para los extranjeros solamente es un documento de identidad para extranjeros, para identificarlo. Y ese documento es suficiente. Entonces, para aquellos y aquellas que dicen que no se puede regularizar a los inmigrantes aquí, están equivocados. Están viviendo en el pasado. Toda sociedad tiene que tener a sus ciudadanos, nacionales o extranjeros, identificados. Lo tiene que tener regularizados. Regularizados los extranjeros porque tiene que tener sus documentos que le corresponden, que como he dicho, es una residencia y una cédula para extranjeros, y a los ciudadanos dominicanos tienen que estar inscritos en el registro civil y contar con una cédula de identidad y electoral. Eso pienso que es importante y pienso que en ocasión de avecinarnos a los 12 años del pronunciamiento de la sentencia 168 y mirando a nuestro alrededor la situación de esa población, creo que es importante como ciudadano decirle, opinarle decirle al Estado o las autoridades qué pienso y cómo yo entiendo que puede resolverse ese problema. Porque es un problema que no podemos nosotros dejarlo y olvidarnos de ello, porque entonces esa situación puede convertirse en un problema grave que no sería posible soportar, porque si esa población no tiene acceso a empleo, a desarrollarse, entonces se convierte en obstáculo para el desarrollo de todos nosotros a nivel nacional, porque entonces va a depender de los esfuerzos de nosotros. Entonces sí va a pasar lo que están diciendo ellos, que se convierten entonces en consumidores y no van a aportar. Pero eso es por culpa de los responsables de implementar la política pública y de definir la política pública. Los ciudadanos nosotros tenemos solamente que opinar, sugerir y exigir, porque no somos en definitiva lo que implementamos las políticas públicas. Pero quienes implementan la política pública tienen que ser sensatos. No pueden ser ese objeto de emociones. Porque escucho por ahí muchas opiniones de grupos que dicen ser defensores de la patria, pero que nunca han defendido la patria cuando la patria ha estado en peligro, y mucho menos defienden a la sociedad cuando la sociedad necesita de actores importantes para que la defiendan. Pues yo creo que nosotros debemos ser objetivos y me parece prudente que las autoridades vayan pensando cómo nos vamos a abocar a resolver el problema de las personas que están inscritas en el registro civil como extranjeros, cómo vamos a vamos a habilitar las condiciones para poder entonces concluir el proceso de regularización en lo que falta. Concluirlo. Y concluirlo significa la expedición de la residencia permanente y de la cédula de identidad para extranjeros. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Hay preguntas. ¿Cuál sería la situación que está la sentencia en este momento? La sentencia 168, para solucionar situaciones concretas, tenemos que verla de manera crítica. Crítica no viéndola desde el punto de vista negativo, también positivo, he dicho, porque ya la tenemos, es una realidad. Entonces vamos a ver cómo la utilizamos para solucionar los problemas. Lo único que yo entiendo es que erraron, como he dicho, es que abarcó a personas que no fueron parte del proceso. Eso es crítico. Juzgar en ausencia, eso es crítico. Y eso es una violación al debido proceso. Y el Constitucional incurrió en una violación del debido proceso cuando dictaminó a personas que ni siquiera eran parte de un proceso. Eso es grave, es gravísimo. Eso es un atentado
a los derechos fundamentales, pero también es un delito de lesa humanidad. Cuando a personas son juzgados en ausencia, la contumacia ya se fue erradicada aquí con la promulgación de la normativa procesal penal. Aquí no hay contumacia, pero sin embargo, eso en el 2004 fue implementada la ley 76, el Código Procesal Penal, y ya la contumacia hasta ahí llegó la contumacia. Entonces, sin embargo, en el 2013, el Tribunal Constitucional juzgó a todo el mundo en contumacia, excepto Juliana de Guiz. ¿Qué pasa con la sentencia? He dicho, no, la sentencia 168 no ha podido ser aplicada. Precisamente la ley 169 dispuso una solución diferente de manera práctica a lo que establecía la sentencia. La sentencia decía que había que nadie era dominicano, y entonces hubo que necesariamente expedirle el acta de nacimiento a todos aquellos que habían estado registrados en registro civil. ¿Entiendes? A todas esas personas que estuvieron registrados en registro civil antes de pronunciarse la sentencia, la ley 169 dijo que no, que tenía que seguir siendo dominicano, porque ya era una situación que había ocurrido y que no era culpa de las personas sancionadas por la sentencia 168, y que había una participación exactamente del Estado. ¿Entiendes? Hubo si se quiere decir, una complicidad del Estado para registrar a esa persona, porque el Estado lo consintió. Entonces, si lo consintió el Estado, registrar a esos niños en las condiciones que los padres llegaron, ¿entiendes? Que dice que no tenían documentos regulares, pero eso es mentira, pues yo en otro momento puedo demostrar que es mentira. Entonces, el gobierno de Danilo Medina y el Congreso, con la promulgación de la ley 169-14, en esa parte le reconoció el derecho a la nacionalidad de todas las personas que estaban, como Juliana de Guiz, habían sido registradas en el registro civil con anterioridad a la promulgación de la sentencia 168-13. En esa parte. Ahora, hay otra parte que el legislador juzgó. Dijo, bueno, vamos a salvar los que están inscritos y entonces vamos a dejar a una solución alterna a los que no están inscritos. Y dijo, entonces vamos a naturalizar a aquellos que no han sido inscritos en registro civil hasta el pronunciamiento de la sentencia. Y dijo, entonces, para eso tendrán que irse al plan de regulación establecido en el decreto 327 que se registren en el plan, y en el término de los 2 años, entonces pueden naturalizarse. Bueno, hubo una decisión del Constitucional de marzo, me parece que de este año, marzo de este año, en donde que es un precedente importante porque reconoció el derecho a la naturalización de aquellos que ya habían agotado su procedimiento y que el Estado se negaba a cumplir, a permitir concluir ese procedimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de revisión constitucional que fue incoado en favor de 30 y pico de personas, como un ejemplo, pronunció esa decisión, que es vinculante para todas las instituciones, y para el Estado es vinculante, y vinculante también para todas aquellas personas que están en la misma condición que lo que forman parte de la sentencia. No recuerdo el número ahora de la sentencia, pero es una sentencia muy importante, que es un paralelo, pero en sentido adverso de la sentencia 168. Y creo que fue un paso muy importante del Constitucional reconocer ese derecho a que esas personas fueran naturalizados. Pero también creo que si se les sometiera al Constitucional un proceso en donde se reclame el derecho a ser regularizado, un proceso ante el Constitucional en donde algunas de esas personas le soliciten al Estado ser regularizado, como en el caso de aquellas personas que están registrados en el registro civil con las diferentes categorías de extranjeros, porque hay unos extranjeros que
o sea, que están inscritos en el libro de registro civil, que dice que son aquellos jóvenes y aquellas personas que nacieron antes de la promulgación de la ley 285-04, la Ley General de Migración. Esos que nacieron antes están inscritos en un libro diferente y tienen entonces una acta de nacimiento que establece una denominación diferente. Pues también entonces aquellos que nacieron después de la ley de migración, de haberse promulgado la ley de migración y la resolución, me parece, de la Junta Central Electoral, creo que la 20012, en ese lapso de tiempo, los que nacieron ahí, entonces también tienen una categoría en el registro civil. Puesto entonces los que nacieron después de la Constitución Dominicana, de la promulgación de la Constitución Dominicana del año 2010, entonces esas personas allá tienen otra categoría. Por lo tanto, ahí yo conozco tres categorías, pero faltan unos que no han podido ser inscritos, que nacieron y que tienen 40 y 50 años y no han sido inscritos. Pero eso también, todos ellos, todo ese universo entra en la denominación de la ley 169 del Grupo B. Entonces, yo ahora mismo me estoy refiriendo que si esos jóvenes beneficiarios de la ley 169 que están inscritos, o sea, que forman parte del Grupo B de la ley 169, pero que están inscritos en el libro de registro civil con las distintas categorías que he mencionado y que no tienen acceso a una residencia y para poder tener también en consecuencia la cédula de identidad, pueden iniciar un proceso ante el Tribunal Superior Administrativo, el que creen, donde el abogado crea que lo puede llevar. Y yo sé que entonces, si lo hace ante la jurisdicción ordinaria, va a llegar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse ordenando que sean regularizados. Lo mismo si se hace mediante una acción de amparo, el Tribunal Superior Administrativo, en este caso, como debe pronunciarse también ordenando a las entidades correspondientes que esas personas tienen que ser regularizadas. Y es porque ya ese proceso de regularización comenzó. Y comenzó cuando fueron inscritos y le pidieron el acta de extranjería. Entonces lo que falta es completarlo. Y para eso entonces los responsables son el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración para poder expedirle la correspondiente residencia y que yo entiendo que debe ser la definitiva y no la temporal. Porque ellos nacieron aquí y nunca han visitado territorio haitiano. Por lo tanto, entonces deben expedirle esa. Y sin que le sea solicitada el pasaporte haitiano, porque he dicho que nacieron aquí, en un hospital, en una clínica, lo que fuera, con la comatrona, en una comunidad, pero nacieron aquí. Entonces no le pueden pedir a ellos, no le pueden solicitar, exigirle que presenten un pasaporte. Basta con el acta de nacimiento que les pidió la Junta Central Electoral como extranjero para que entonces el Ministerio de Interior y Policía, como también la Dirección General de Migración, procedan a entregarle la residencia permanente. Y posteriormente entonces la Junta Central Electoral queda habilitada para entregarle la cédula de identidad para extranjeros. Eso resuelve el caso, eso resuelve el tema con relación a ello. Y entonces ya nos quitamos un peso y esa gente quedan libres para poder entonces hacer su vida normal como cualquier otro ciudadano, salvo que no pueden, repito, participar, no son sujetos de beneficiarse de los derechos políticos, no pueden hacerlo. Y eso está claro. Sin embargo, entonces ya sí quedan habilitados para hacer una vida como todos los demás ciudadanos que habitan en el territorio dominicano. Y no van a constituir una carga para el Estado dominicano o para la sociedad, porque de hecho podrán tener la oportunidad de poder de trabajar, ¿entiende? O de ser emprendedores, como muchos lo son, y estudiar, y desarrollarse, y desarrollar su familia,
Y qué más que depender van a aportar a esta sociedad y van a aportar también al Estado Dominicano. Contrario todo esto a lo que plantean algunas personas que se han encerrado y que se olvidan que estamos viviendo en un mundo que ya las fronteras son imaginarias, que ya es un mundo comunicado, un mundo tan cerca, un mundo que debe ser más expresivo y más solidario, más comprensivo, más dinámico, ¿entiendes? Menos cerrado, menos mezquino. Me parece que yo invito a que lo que tenemos que reflexionar en ese sentido, en ocasión de que se cumple un episodio más del pronunciamiento de aquella sentencia que pronunció el Constitucional y que, como he dicho, ahora mismo lo que nos queda a nosotros después de esa situación es procurar una solución e ir ganando propuestas que sean posibles para entonces mejorar la situación de esa población. Es lo que yo entiendo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Los hijos de ese grupo van a estar en la misma situación. Sus hijos. Qué bueno. Fíjate, eso yo estaba conversando el día pasado en la oficina, porque en la oficina yo tengo un conjunto de abogados que a veces nos sentamos a hacer reflexión sobre estos temas. Y cuando conversaba con el licenciado Héctor Percival y con Abel y Viviano, y había alguien más allá, y yo decía, bueno, tenemos un problema ahora que resolver con esto, porque los jóvenes que lleguen a ser regularizados de alguna manera, eso serán y van a seguir siendo inmigrantes haitianos, claro, regularizados, y que van a vivir aquí porque no han vivido en otra parte. Desgraciadamente, tienen que vivir aquí, quiera yo o no lo quiera. No hay otro lugar donde puedan ir ellos porque nacieron aquí. Gústele a aquel o no le guste. Sin embargo, sus hijos, como ellos están regularizados y la Constitución es clara, y que lo sepan aquellos que no lo entienden, aquellos que viven pensando en un mundo inexistente, que sus hijos van a ser ciudadanos dominicanos igual que cualquier otro. Van a ser, porque sus padres están regularizados, y eso es lo que dice la sentencia. Y como la sentencia 168 decía que ellos no estaban regularizados, por eso los hijos no. Ahora, fíjense, veámoslo de manera contraria. Si están regularizados, entonces ellos sí son dominicanos y dominicanas. Pues entonces, ellos van a ser dominicanos y dominicanas. Esos que fueron naturalizados, por ejemplo, de la cual el Tribunal Constitucional le dijo al Estado mediante la decisión que tenía que regularizarlo, concluir el proceso de regularización. Esos ya son dominicanos, pero aquel inmigrante que fue beneficiario del Plan Nacional de Regulación Migratoria del 2013, 14 y 15, sus niños van a ser dominicanos, porque la Constitución en su artículo 18.3 lo establece claramente. Entonces, lo que ya la gente tiene que cernirse a lo que dispone la Ley General de Migración y la Constitución Dominicana. Eso es todo. Entonces, ahí se cierra la discusión. Nadie puede impedir que un ciudadano extranjero procure regularizarse. Si ese ciudadano extranjero cumple con los requisitos que establecen las leyes para tales fines, entonces nadie puede impedirlo. Ningún grupo fáctico, ni la propia ley, ni un tribunal puede impedirlo. Tiene que posibilitarlo, porque la ley 107-13, que establece las relaciones entre el Estado, la administración pública y los ciudadanos, te dice claramente cuáles son, en sus principios, cuáles son los derechos de los ciudadanos con relación al Estado, con relación a la administración pública. La propia Constitución Dominicana también establece cuáles son los derechos
la responsabilidad misma del Estado con respecto a los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros. Porque fíjense, la Constitución no solamente rige a los dominicanos, rige también a los extranjeros que están aquí, con claridad. Aquí, el que vive aquí, tanto el ciudadano dominicano como el extranjero, tiene que ceñirse a las normas constitucionales y a las legales. Del mismo modo, también nosotros como Estado somos sujetos internacionales de derecho y hay normas relacionadas con los derechos humanos y fundamentales que nosotros tenemos que respetar y que no podemos vivir del lado, ¿entienden?, de la comunidad internacional. No podemos vivir de lado. Aún con nuestro propio discurso, tenemos que sentarnos a discutir las cosas como establecen las normas del derecho internacional. Entonces, aquí hay grupos de gente y personas que creen que nosotros somos el mundo y nosotros no somos el mundo. Nosotros tenemos que mirar hacia afuera. Nosotros tenemos que pensar con claridad lo que queremos hacer para hacer lo correcto. Eso es cuanto. Otra pregunta más, antes de finalizar. Actualmente, ahora mismo, ¿cuáles jóvenes de esos grupos pueden tener una solución hoy en día? Es decir, que pueden ir a la Junta ahora mismo y van a tener una solución. De mi punto de vista, yo he dicho que todo el que está inscrito en los libros de registro civil como extranjero ya inició su proceso de regularización. Lo que falta es la segunda parte. La segunda parte es la expedición de la residencia y la cédula de identidad electoral. Las autoridades no tienen eso claro porque ahí la ley tiene 169-14 un vacío, la misma Constitución, la misma ley. Entonces es un asunto práctico y administrativo, tienen que procurar una solución, pero eso sí. Ahora, ¿qué es lo que mi oficina está pensando? Tomar otro caso pro bono y encaminar una acción ante el administrativo para que tanto el Ministerio de Interior y Policía como la Dirección General de Migración y posteriormente la Junta cumplan con su responsabilidad con relación a ello. Ese proceso de todo cada uno, los que están inscritos como extranjeros y los que se inscriban como extranjeros que nacieron aquí. Yo pienso y digo y soy de opinión que todo el que nació aquí en esas condiciones que están en el grupo B, el Estado tiene que permitirle que se inscriba como extranjero. Sí, y si es como extranjero, después que el extranjero inició su proceso de regulación. Y la gente lo que tiene que tener claro es ese asunto. Pero la autoridad administrativa todavía tiene una confusión. Y yo le decía, perdóname, a algunos, tanto de Interior y Policía, el Ministerio de Interior y Policía, como también de la Junta, que había una confusión, que lo que teníamos que hacer es sentarnos para procurar juntos una solución. Porque ellos no están claros de cuál es la manera que pueden resolverlo de manera legal y constitucional. Y yo sí sé que hay vías posibles para resolverlo de manera legal y constitucional. Pero hay que sentarse. Pero como no ha habido esa posibilidad de sentarse, entonces nosotros vamos a tirar la diana, como dicen. Vamos a caminar, a dar el primer paso y vamos a interponer una acción ante el tribunal competente para que solicitándole al tribunal la tutelación de ese derecho, porque es un derecho de estar regularizado, es un derecho a tener un documento de identidad, es un derecho fundamental. Y el documento de identidad de un extranjero en un estado viene siendo su estatus como migrante, contando con una residencia, no importa que sea temporal, permanente, lo que fuera, o un permiso de trabajo. Eso, y ya tiene entonces el aval del Estado. Sin embargo, no es correcto que la persona llegue aquí y no tenga ningún tipo de documento. Si la gente entiende que quiere regularizarse y someterse a la norma, a la disposición del Estado, el Estado no puede impedírselo, porque lo diga quién. No. Las leyes están para cumplirse y si aplican cuando tú faltas, cuando tú exiges que te se aplique la ley para tú beneficiarse en este caso, no pueden negártelo.
Entonces hay un problema. La Dirección General de Migración no ha permitido que mucha gente se regularice. Y entonces dice que porque muchas personas después del magnicidio se ha quedado aquí y no ha podido salir del país. Pero entonces no ha procurado una vía administrativa alterna posible para que las personas puedan regularizarse o le extiendan, le den una extensión a aquellos que tienen esa residencia, que debió de hacerlo. Pues yo he ido a otros países y mi visa se ha vencido y voy allá a la Cancillería y emito una comunicación y me la extienden por 3 meses o por 6 meses, valorando la situación. Pero en este caso, valorando asimismo la situación en que vive el Estado haitiano. Entonces, los que están aquí, si están en una situación de que no han podido renovar la visa que es necesario para poder entonces entrar aquí, entonces el Estado tiene que tomar alguna situación porque es un asunto de fuerza mayor. Ahora, ese otro tema que podríamos verlo. Este tema que quise verlo, y esto no es más como una reflexión a voz alta. Este tema que me ha dicho, no, esto tiene solución. Tiene solución, pero tenemos que sentarnos para coordinarla. Eso se lo dije al Ministerio de Interior y Policía, te repito. He hablado con los muchachos de migración, pero ellos coincidimos, pero eso es un gueto ya. Y más ahora que ese señor ahí es un gueto. Eso es más que una fortaleza, más que un cuartel. Entonces, ahí los muchachos que piensan no pueden opinar, porque este señor es un tipo cerrado. En la Junta Central Electoral hay muchas opiniones, pero hay opiniones muy buenas y que podemos sentarnos y hay gente que está en condición de sentarse a reflexionar y procurar una solución, porque ya yo entiendo que es un problema de todos y que todos los que puedan tener la posibilidad de sentarse fríamente identificar vías propuestas para solucionarlo, ellos lo entienden, ya lo entienden. Sin embargo, la gente se asusta porque hay desaprensivos por ahí que hablan como si estuviéramos en un estado de guerra. Sí. Y yo me río porque muchos de ellos, cuando esto se apriete, no lo verá nadie. Y yo escucho diciendo que si el Estado apertura un plan de regulación, ellos van a quemar y van a quemar a todo el mundo, los equipos, la gente que esté ahí, los haitianos. Entonces, son tontos. Esos no son capaces ni tienen tampoco la condición de pelear y de enfrentarse a un ejército ni a nadie. Eso es más que propaganda. Porque cuando el Estado diga que va a hacer un plan de regulación, lo va a hacer. Si el Estado entiende, cuando las autoridades entiendan que le conviene, como que es necesario, como ya hay algunos sectores que están diciendo que es necesario, y yo estoy de acuerdo, porque aquí nadie puede estar como le dé su gana. Yo pienso que todos tenemos que estar regidos. Y qué bueno que piensan que los migrantes tienen que regularizarse. Eso es bueno para los migrantes, para todos nosotros. Porque no es posible que una persona esté indocumentada, que no pueda tener acceso a servicios porque está indocumentada. Porque eso no contribuye al desarrollo de este país. Entonces, aquellos que apuestan a lo contrario, entonces, quieren vernos o quieren ver a esta sociedad, a este país, como hacen 40, 50 años. Que no teníamos ni siquiera cómo sobrevivir. Entonces, ya eso no es posible. Yo saludo el comportamiento de algunos empresarios agroindustriales, los constructores y otros más que están pensando y están exigiendo y están proponiendo a algunos sindicatos también que eso pueda resolverse y que haya control, claro, en la frontera. De este lado que controlen, de aquel lado, cuando haya las condiciones que controlen. Pero de todo modo, que el que venga para acá tenga cuenta que puede tener acceso
a ser regularizado, porque aquí es verdad, ni ellos ni nadie, ni nosotros podemos estar sin identificarnos, Eloy. No, no, no. Todos los dominicanos deben contar con un registro de nacimiento y una cédula de identidad electoral. El extranjero debe tener un permiso de residencia, ¿verdad? Cuando poco, y su cédula como extranjero. Esto es necesario. Y así no será posible que aquel sea ultrajado, que aquel sea engañado, que aquel le paguen a ese trabajador menos que al otro. Pues la gente, aquí hay muchos extranjeros que tienen muchas habilidades, que pueden aportar, que pueden ser emprendedores, que pueden aportar económica. Y económicamente a esta sociedad. Muchos. Entonces, ¿por qué cerrarnos? ¿Por qué esa visión de esos grupúsculos que no tienen la capacidad siquiera de poder construir aquí y lo que quieren es desconstruir y no quieren colaborar para que el Estado sea más fuerte, que la sociedad sea más fuerte, que esta sociedad sea más dinámica? No, lo que quieren es que nosotros seamos lo que, lo que seamos un caos, ¿entiendes? Que nosotros creemos, porque nosotros somos anglosajones, nosotros somos blancos, nosotros no podemos aquí, no puede haber un negro, ni amarillo, ni nadie. ¿Qué es lo que están pensando? Entonces es un disparate. Entonces yo pienso y voy a decirte es que este problema se puede resolver, que mi oficina va a presentar lo antes posible una acción en este sentido, con relación a los muchachos que están inscritos como extranjeros allá, para generar una discusión y que nos sentemos y vayamos dándole salida a ese problema. Eso es cuanto.